Muchas gracias, presidenta. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informar el proyecto de reforma constitucional recaído en el proyecto de reforma que consagra el derecho a la protección de datos personales en la Constitución Política de la República. A las sesiones de la Comisión de Constitución en su discusión en general asistieron especialmente invitados a una o más sesiones en que se analizó la iniciativa la señora subsecretaria de Economía, el señor Contralor General de la República, el señor presidente del Consejo para la Transparencia, el señor presidente del capítulo chileno de Organización de Transparencia Internacional y el presidente de la Fundación Pro Acceso. Igualmente concurrieron el subjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, el señor Pedro Guerrero, el Contralor General de Valparaíso, el director general del Consejo para la Transparencia, el jefe subrogante de la Unidad de Normativa y Regulación del referido Consejo. El proyecto de reforma constitucional tiene por objetivo consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, a la facultad de las personas a controlar sus datos personales. El artículo 8 de la Constitución Política establece que son públicos los actos y resoluciones que los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Luego, el artículo 19, numeral 4 de nuestra Constitución Política de la República asegura el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia. En materia del mandato legal, es la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y la Ley 19.423 que modifica el Código Penal sobre delitos contra el respeto y la protección de la vida privada y pública de la persona y la familia, al igual que la Ley 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales y la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Esta iniciativa tiene su origen en la moción presentada por honorables senadores señores Araya, Lagos, Larraín, Don Hernán, Ituma Don Eugenio y Arboe Felipe. Y su propósito es consagrar el derecho a la protección de los datos personales. En la fundamentación, los mocionantes señalamos que la normativa y los organismos que velan por la protección de los datos personales en el país se han visto severamente cuestionados por la falta de certezas sobre el tratamiento del flujo de información referida a las personas. Agregamos que se carece de una institucionalidad específica e independiente que sirva para cautelar efectivamente los derechos asociados al tratamiento de esta información, lo que ha generado graves cuestionamientos por parte de la sociedad civil, el mundo académico y el periodismo de investigación. Seguidamente, recordamos, las regulaciones en materia de datos personales son profusas y de larga data en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, OCDE. De hecho, se puntualiza que la expresión de lo anterior son las recomendaciones de la OCDE del año 1980 y la Convención número 108 del año 1981 del Consejo de Europa. Añaden que en esta materia también se ha intervenido la jurisprudencia europea frente a los problemas que se generan los megaprocesadores de información personal para propósitos comerciales. De hecho, la jurisprudencia ha ampliado el sentido primario del derecho a la privacidad hacia la protección de datos personales o la denominada autodeterminación informativa. De hecho, el año 1995, la Directiva Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, se establecieron bases para la legislación europea en esta materia. De hecho, la referida normativa ha tratado de compatibilizar el derecho a la vida privada con la libertad económica y ha definido que la protección de datos es un derecho de tercera generación. Este criterio ya ha sido recogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Alemán, que ya en 1983, en el caso sobre la ley del censo, valoró como atendible el riesgo que la informática y las infinitas posibilidades que esta técnica ofrece para el tratamiento, almacenamiento, entrecruzamiento de datos personales implica para la intimidad y el pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos. Esta reforma se vincula con el derecho a la autodeterminación informativa. Esto es el derecho que debe asistir a todas las personas a controlar sus datos personales, incluso si estos no se refieren a su intimidad. Seguidamente, recordamos, por ejemplo, el profesor Humberto Nogueira Alcalá, destacado constitucionalista nacional, respecto a la habeas data como un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativamente y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos,
sean públicos o privados, en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia, para tomar conocimiento de su exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementarlos o solicitar su reserva. Este derecho, tal como lo consideró un proyecto del senador don Jorge Pizarro, debe tener rango constitucional por encontrarse dentro de las más frecuentes amenazas al derecho a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. En especial, en un mundo donde los negocios en gran escala cruzan con rapidez la esfera de las jurisdicciones de los países y la regulación legal no siempre puede ser lo suficientemente exhaustiva para garantizar su tutela. Luego, hicimos presente que la Constitución chilena recoge en el artículo 19, numeral cuarto, el respeto a la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, lo que se conoce en términos general como el derecho a la intimidad. Recordamos que en el año 1999 se reguló de manera orgánica este derecho con la dictación de la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal y también con la publicación del artículo único de la Ley 19.423 que modificó el Código Penal. Para alcanzar este objetivo es importante consagrar a nivel constitucional la protección de datos personales, tal como se desprende de la tendencia jurisprudencial de varias Cortes Constitucionales Europeas y de nuestro propio Tribunal Constitucional. Al respecto, mencionamos las sentencias roles acumulados 1792 y 1800-10 de fecha junio del 2011, mediante el cual nuestro Tribunal Constitucional reconoce por primera vez en lo que marca una evolución de la jurisprudencia constitucional que la vida privada asegura a todas las personas el amparo de la injerencia de terceras personas, procurando así el pleno ejercicio de la libertad personal sin interferencias ni intromisiones o presiones indebidas, y que la protección de la vida privada de las personas guarda una estrecha relación con la protección de datos personales, configurando lo que la doctrina llama la autodeterminación informativa. A partir de lo anterior, es que se trata entonces de un derecho constitucional autónomo, que si bien reconoce su origen en el derecho a la intimidad, está dotado de un contenido diferente, tal como lo ha reconocido el artículo 151 del proyecto de la Constitución Europea. De igual forma, en países latinoamericanos, la Constitución, el artículo 15 de la Constitución de Ecuador establece nuevamente la garantía constitucional. El artículo 92 de la Constitución mexicana, de igual forma la Constitución de Uruguay, la Constitución de la República Federal del Brasil y la Constitución de Paraguay. Es decir, la tendencia moderna internacional es a la consagración constitucional de este derecho de protección de datos personales. En virtud de estas consideraciones, proponemos como moción agregar en el numeral cuarto del artículo 19 lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, obtener su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueren erróneos o afectaren sus derechos, como asimismo manifestar su posición de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. El inciso segundo precisa: su tratamiento solo podrá hacerse por ley o por el consentimiento expreso del titular. Este proyecto llega a la sala luego de haberse dado la discusión en general, donde se contó con la participación de representantes del Ejecutivo, quienes manifestaron su plena concordancia entre la disposición constitucional que se pretende aprobar en esta moción de reforma y el anteproyecto de ley que se encuentra en consulta pública a través del Ministerio de Economía, que busca establecer una regulación legal basado principalmente en el principio de que la protección de los datos personales es un derecho que asiste a las personas y no necesariamente a las instituciones. Se contó con la participación de abogados especialistas como el expresidente del Consejo de Transparencia, don Juan Pablo Olmedo, el presidente del Consejo de Transparencia, señor Jorge Caraquemada, todos aquellos que manifestaron su conformidad con la moción de reforma constitucional. Finalmente, en la última sesión de la Comisión a este respecto, tuvimos la comparecencia del señor Contralor General de la República, quien junto con manifestar su conformidad respecto a la reforma, planteó algunos mecanismos destinados a perfeccionarla para efectos de evitar que las labores propias de la Contraloría General de la República pudiesen verse afectadas por una interpretación extensiva de este derecho. En consecuencia, señor presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia procedió a su votación en general, siendo aprobada por todos los miembros presentes de la Comisión, unanimidad, los honorables senadores señores don Pedro Araya, don Alfonso Durresti y don Hernán Larraín y don Felipe Arboe. Aprobamos la idea de legislar y por eso solicitamos a esta corporación la aprobación en general de este proyecto a fin de iniciar su discusión en particular. He dicho, señor presidente.